Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Palencia, que se siente más humano, más grande, pues al tener la oportunidad de mantener estos encuentros. El Ateneo es abierto, fomenta el pensamiento crítico y estamos haciendo una ronda para que se conozcan a las distintas asociaciones. Y hoy nos toca escuchar a lo que ha programado Fe y Justicia, que es una asociación de comunidades cristianas cuyos miembros quieren vivir en unión de la contemplación y la acción. Ya no voy a seguir más porque esto lo explicará Ton. Y ciertamente a mí me cautiva esa apuesta que tienen por una sociedad abierta, también por una sociedad humana, por la paz. Por la paz es el camino, el único camino, y por la justicia. Creo que con eso está bastante bien definido y él bajará más en detalle a explicar cuáles son los fines y los objetivos de la organización Fe y Justicia. Y Justicia y Paz, perdón, que me he equivocado por dos veces. Pues esto ya cuando cometes un error, pero es Justicia y Paz. Pero ya tengo aquí a Tom, que rápidamente... Justicia y Paz, siguiendo con lo que antes había comentado, nos propuso hace algún tiempo mantener un encuentro aquí con la presencia de Santiago Cáceres para hablar del impacto social de la IA y de otras tecnologías digitales en la sociedad y en el medio ambiente. Él es un hombre que tiene un currículum impresionante. No lo voy a leer porque si no, de verdad estaríamos aquí pues, perdiendo 5 minutos o duplicando lo que después va a decir el amigo Tom. Pero sí quiero deciros que tenemos una oportunidad de contar con un hombre sabio que conoce a fondo este tema. Tema de tanta actualidad que o podemos mirar para otro lado o darnos cuenta de que esto está aquí. Yo, por ejemplo, hice ayer una pequeña experiencia, dado mi tema de la inspección y tal, voy a hacer una demanda sobre acudir a la inteligencia artificial. Y me hicieron una demanda. Y dije, pero esto ya es realidad. No estoy hablando de ciencia ficción, ni mucho menos. Entonces, o ya no os digo, por ejemplo, Trump hace unos días pusieron la bandera en Groenlandia como si estuviera ya conquistada. Y era también a través de la inteligencia artificial. Deciros que mantener estos debates hacen mucho bien, porque puede orientarse por el buen camino, por el sano camino, o utilizarlo como lo están utilizando o pretendiendo utilizar, digamos, para controlar todo. Y yo tengo aquí un artículo, pero que no lo voy a leer, recientemente de un periódico, de las potencialidades y las debilidades, que así se llama, que seguro que Santiago lo habrá leído, de lo que es la inteligencia artificial. No tengo más que deciros que ahora Tom va a hablar de su organización y posteriormente él dará paso al conferenciante y tienen la idea, sana idea, de que después haya un debate con una persona que lo va a moderar, que a mí me cuesta mucho, es Juan Manuel, pero bueno, para mí es chusma, y perdonar que lo diga, ya sé que no procede, pero yo como soy así, soy un verso libre también, pues es el que va a moderar este debate, que sí que ruego que no perdamos la oportunidad de preguntarle y de escucharle, con la mente abierta. Así que, Tom, tienes la palabra. Pues muchas gracias, don Eliodoro. Buenas tardes. Muchas gracias, don Eliodoro. Muchas gracias por sus palabras tan amables, ¿no?
Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos y a todas a esta charla. Y muchas gracias también por su amabilidad y ayuda a lo largo de este periodo de preparar esta conferencia. Y también gracias al Ateneo para ser tan amable de ofrecernos ese espacio en su sede aquí, maravilloso, en el centro de Palencia. Esta charla que vamos a escuchar ahora es la primera, así lo esperamos, de una serie de más charlas en el contexto de fe y cultura. Pues la idea principal es explorar y fomentar de nuevo la relación entre cultura y fe. Como ustedes saben, ambas a lo largo de estos siglos pasados han estado muy interconectados, entrelazados, aunque con altibajos también, como todos sabemos, con acentos, manifestaciones discutibles, hasta a veces no deseables. Todo a lo largo de una ya larga historia. Nosotros, no obstante, creemos que la separación entre fe y cultura, incluso por un Papa Pablo VI considerado como el gran drama de la modernidad, no es buena para la sociedad. Queremos contribuir un poco a descubrir de nuevo cómo hoy en día la cultura y la fe, manteniendo un respeto profundo entre creyentes y no creyentes, pueden relacionarse de modo positivo. Pues partiendo de la idea de interrelación y compenetración entre cultura y fe, estamos ante grandes desafíos y problemas enormes en esta época, una época caracterizada no solamente de una época de grandes cambios, pero una época de cambio de época, que ha dicho el Papa Francisco. En estos tiempos líquidos, una afortunada expresión de un filósofo Bauman, necesitamos una reorientación también a nivel ético y espiritual, para ser capaces de tomar decisiones adecuadas, basadas en un discernimiento ético entre el bien y el mal. Pues estamos muy contentos de que nos acompañe hoy don Santiago Cáceres Gómez, de la Universidad de Valladolid, para hablarnos de un tema de gran actualidad en este contexto de fe y cultura, el impacto de inteligencia artificial y de otras tecnologías digitales en nuestra sociedad y medio ambiente. Este es el tema que él va a abordar. Algo más de Santiago mismo, además de ser miembro de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Valladolid, también ha encontrado tiempo para doctorarse y es doctor ingeniero industrial y licenciado también en ciencias físicas, especialidad en electrónica por la Universidad de Valladolid. Y actualmente es profesor titular de la Universidad del Departamento de Tecnología Electrónica en la Escuela de Ingenieros Industriales de dicha universidad. También ha sido profesor visitante en la Universidad de McMaster en Hamilton, en Canadá, todavía un país independiente, en el marco del programa de Ingeniería y Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Su principal aportación científica y su actividad investigadora ha sido la de profundizar en el concepto y las dimensiones de la cultura científica de los ingenieros, dando como resultado la necesidad de ampliar la misma de forma que integre nuestras competencias profesionales relacionadas con una visión sistémica, la evaluación del impacto social y de los proyectos de ingeniería y de la participación pública. Eso en los mismos, pues eso es muy importante. Y como forma concreta de considerar los elementos sociales y culturales, Santiago se ha propuesto la evaluación del impacto social con la visión del ciclo de vida de proyectos, procesos y productos. Entre sus muchas publicaciones, solamente quiero destacar un artículo y un libro, pues que indica en sus títulos algo a dónde vamos. Las implicaciones sociales de la práctica de la ingeniería como espacio para la reflexión filosófica en la formación de los ingenieros, y un libro
la cultura de la ingeniería en el siglo XXI, impactos sociales de la industria electrónica. Pues yo creo que muy brevemente he esbozado un poquito quiénes tenemos delante de nosotros y voy a dar a él la oportunidad de enriquecernos con sus pensamientos y sus análisis. Pues muchísimas gracias, don Eliodoro, muchísimas gracias, Ton. Muchísimas gracias a todas y todas por haber venido en esta fresca tarde de enero a bueno, pues debatir, charlar un poquito y podemos comentar, ¿no?, sobre este tema que es la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, las redes sociales que están tan de moda en estos momentos, ¿no? Ya así de entrada comento que mi charla va a ser bastante crítica porque hay muchos aspectos que quizás son poco conocidos y que conviene que también el público sea consciente de ellos, que normalmente no aparecen tanto en medios de comunicación o no aparecen tanto cuando se está hablando de este tipo de tecnologías, porque en general se suelen hablar más de los aspectos positivos, ¿no? Bien, entonces, para contrarrestar y para poner un contrapeso a estas visiones que ayudan a empujar el desarrollo de la propia inteligencia artificial sin tener en cuenta otras consideraciones, pues bueno, digamos que mi charla va a tener un tono un poquito menos alegre con respecto a este tipo de tecnologías. Bien, en principio voy a ir un pelín rápido porque quizás lo que tengo preparado es... no sé si va a encajar en los 45 minutos, una hora, entonces vamos a ver si nos da tiempo a por lo menos las ideas principales que puedan caer. Una breve introducción. Voy a hablar sobre los aspectos materiales de la inteligencia artificial, de las tecnologías digitales. Siempre hablamos de la nube. No es algo inmaterial, es algo material, y vamos a ver qué es lo que supone que sea algo material. Y luego de toda la cantidad de aspectos que, digamos, en los que interaccionan a la inteligencia artificial y las tecnologías digitales con la sociedad y el medio ambiente, me voy a centrar en dos aspectos que para mí son muy significativos, como es el tema de la privacidad y el tema de lo que una autora, Shoshana Zuboff, que aparecerá un poco más adelante en la charla, ya denomina el caos epistémico. Si queréis lo podemos relacionar más con todo el tema de las noticias falsas, los bulos, este tipo de cuestiones, ¿vale? Bien, empezamos con la introducción. Así por empezar, 4 párrafos de 4 ámbitos diferentes que de alguna manera nos ponen en contexto de cuál es la importancia que tiene la inteligencia artificial y las tecnologías digitales a día de hoy. En primer lugar, una organización sobradamente conocida de la sociedad civil, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, este párrafo que dice: la cuarta carrera industrial ha puesto la tecnología en el centro de las dinámicas geopolíticas mundiales. Algo que yo creo que en las noticias está apareciendo de forma clara, ¿no? En segundo lugar, el Instituto Español de Estudios Estratégicos de ámbito militar, un párrafo que en ese documento indica la tecnología, la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la ventaja que proporciona se considera un factor fundamental para conseguir la superioridad en el enfrentamiento, ¿de acuerdo? Eso es algo que comentan desde este ámbito militar. El Banco de Santander se hace eco de un estudio de la Universidad Empresa que dice, convirtiendo las tecnologías, hay presiones geopolíticas que convierten la tecnología en un arma en las relaciones internacionales dominada por regímenes autoritarios, como puede ser China, o por empresas tecnológicas privadas, como pueden ser Estados Unidos, en lugar de por gobiernos democráticos. Y por último, en el ámbito de la Iglesia, lo que tenemos es que el actual Papa ha escogido su nombre, el nombre de León XIV, pensando en su sucesor en el nombre, León XIII, teniendo en cuenta que León XIII bueno, pues tuvo un peso importante, o uno de los aspectos que más le preocupó fue la revolución industrial en aquel momento, y él, teniendo esta idea en mente, sabiendo que en estos momentos también estamos en un contexto de una revolución industrial, una revolución tecnológica importante, pues tomó el nombre de León y por lo tanto de León XIV. Entonces, 3 ámbitos muy importantes en la sociedad: el ámbito militar, el ámbito económico, el ámbito social y dentro de la Iglesia, donde estamos reconociendo la importancia del tema que bueno, pues tenemos entre manos en esta tarde.
Bien, en mi forma de entender la inteligencia artificial ahora mismo, una persona que ha jugado un papel muy importante es Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff es una catedrática emérita de la Universidad de Harvard del ámbito de la sociología. Tiene algunos artículos que son artículos de los más citados y tiene también algunos artículos que han sido bestseller. En concreto este libro, La era del capitalismo de vigilancia. Entonces, ella lo que indica es que una de las características principales de del capitalismo a día de hoy es precisamente ese aspecto de la vigilancia. Es algo que, digamos, una característica principal de este capitalismo que tenemos. Ella lo que dice es, no deja de ser capitalismo y, por lo tanto, busca una producción competitiva, el máximo beneficio, la productividad, el crecimiento clásico económico, pero hay un elemento nuevo, hay una nueva lógica de acumulación. Y el factor principal de esa lógica de acumulación son los datos. La economía clásica lo que dice es la fuerza laboral, el capital y la tierra. Bien, pues aquí hablaríamos además de los datos. Quizás podríamos meter los datos dentro del ámbito del capital, quizás, pero conviene sacarlos porque juegan en estos momentos un papel fundamental. Digamos que este capitalismo de la vigilancia tiene como una de sus características la mercantilización del comportamiento humano. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos comenta Shoshana Zuboff. Algunas ideas más de este capitalismo de vigilancia. Los materiales que se utilizan en la producción de este capitalismo de vigilancia son los datos en bruto de las personas. Con esta frase que me parece significativa. Nada es demasiado efímero para ser recogido, para su cosecha. ¿Vale? Los medios de producción sería la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, los algoritmos, etcétera, etcétera. El producto, predicciones sobre los comportamientos de las personas. Eso es lo que se busca, predecir el comportamiento de las personas. Y el mercado son ese comportamiento de las personas, con idea de que el uso de esas predicciones puedan contribuir a la modificación en algunos casos del comportamiento. La modificación del comportamiento, que si uno piensa, pues no somos tan ajenos a eso, ¿no? Es decir, cada vez que vemos un anuncio en televisión o escuchamos un anuncio en la radio, etcétera, el objeto de ese anuncio es que modifiquen nuestro comportamiento, es decir, que compremos algo o que atendamos a un determinado producto, lo que sea. Lo que sucede aquí es que esto se convierte en algo ya de carácter masivo, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Bien, si queremos hacer un análisis de los impactos sociales y ambientales de este tipo de tecnologías, tanto la inteligencia artificial como los algoritmos, como el resto de las tecnologías digitales, tenemos que hacer un análisis, como comentaba en la presentación que me han hecho, de todo el ciclo de vida. Es decir, desde que obtenemos los minerales para poder fabricar las tecnologías, pasando por el proceso de fabricación, hasta el proceso en que, digamos que nos deshacemos de esos dispositivos y que algo tenemos que hacer con ellos, ¿vale? Entonces tenemos que revisar qué aspectos, qué impactos sociales está teniendo la tecnología en todo ese ciclo de vida. Y evidentemente también en todo lo que tiene que ver con los aspectos del uso y de lo que es la parte más de la nube, el software, ¿vale? Que es más inmaterial. Entonces tenemos los dispositivos, ordenadores, tablets, consolas, televisores, etcétera, etcétera. Tenemos también toda la parte de conexión, lo que nos permite conectarnos a Internet. Tenemos los satélites, etcétera, etcétera. Y luego tenemos todo lo que tiene que ver con los algoritmos, el software, y ahí ya estamos metiendo la inteligencia artificial. Bien, debemos analizar todo si queremos ver exactamente dónde está impactando y de forma significativa. Bien, ahí es donde nos encontramos con que la inteligencia artificial y las tecnologías digitales no son etéreas, sino que tienen un impacto fuerte desde el punto de vista de su materialidad. Entonces vamos a revisar de una forma muy breve ese ciclo de vida que está formado por la obtención de los minerales, minería, la fabricación y, digamos como último paso en este caso, el descarte. ¿Qué sucede cuando ya nos deshacemos de este tipo de dispositivos? Bien, esto es algo que a lo mejor nos suena, pero si nos suena es algo que no está muy estructurado, son, digamos, aspectos puntuales que de repente escuchamos por aquí, por allá, y aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues verlo todo en su contexto, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista de los minerales, ahora se habla mucho, por ejemplo, del tema de las tierras raras, que son elementos fundamentales, varios de ellos, para el buen funcionamiento de nuestros teléfonos móviles y de otro tipo de tecnologías, nuestros televisores, ordenadores, etcétera, etcétera. Y aquí, digamos que habría mucho que decir, ¿no? No tenemos tiempo para hacerlo en este espacio, en el espacio de esta charla. Pero digamos que hay dos elementos de peso. Por un lado, su importancia geopolítica, y el hecho de la importancia geopolítica lo tenemos con el interés de Donald Trump por Groenlandia, ¿vale? Es decir, Estados Unidos en estos momentos, para todo el desarrollo de estas tecnologías avanzadas, digamos que necesita este tipo de minerales, y ahora mismo lo que sucede es que China, algunos de esos minerales, digamos que tiene el control. Entonces, claro, no es positivo para Estados Unidos que de alguna manera China controle el mercado de este tipo de minerales, porque China ya ha utilizado su posición de control y de poder, por ejemplo, con Japón. En un conflicto entre China y Japón, China dice, pues te corto el suministro de tierras raras. Cortar el suministro de tierras raras a Japón inmediatamente supone que la industria de la tecnología avanzada en Japón pues puede sufrir problemas importantes, problemas significativos. Entonces, por un lado, aspectos geopolíticos. Pero por otro lado también tenemos el impacto que supone en países que para nada sospecharíamos que son fundamentales o digamos que también juegan un papel importante en estas tecnologías avanzadas, como puede ser, por ejemplo, la República Democrática del Congo. De la República Democrática del Congo tomamos determinados tipos de materiales, como puede ser el tántalo, o como puede ser el estaño, o como puede ser el oro, etc. Y estas tecnologías, o la obtención de estos minerales, están contribuyendo de forma decisiva, dicho por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el año 2000 de forma reiterada, está contribuyendo a los conflictos que existen en la zona este de la República Democrática del Congo. No solamente en la República Democrática del Congo, podemos encontrar otros lugares, por ejemplo en Indonesia con la extracción del estaño o en China con la propia extracción de las tierras raras. Hay, por así decir, zonas que se sacrifican para que nosotros podamos tener esos minerales y podamos disfrutar de estos dispositivos a día de hoy. Bien, en la República Democrática del Congo nos podemos encontrar con trabajo infantil y semiesclavo. Nos podemos encontrar con que un minero puede estar trabajando un día o más de un día para obtener un saco de 50 kilos de tántalo, coltán, que es el mineral, y por él recibe $1. Luego podemos pensar cuál es el coste de nuestro iPhone, cuál es el coste de nuestros televisores. Este trabajador, por esos 50 kilos del coltán, recibe $1. Evidentemente el trabajo es duro y evidentemente ese trabajo puede ser de jornadas completas, ¿de acuerdo? Bien, en muchos casos las minas en las que trabajan son artesanales y cada cierto tiempo hay minas que colapsan y si te ha pillado dentro, mala suerte, ¿de acuerdo? Y por último, estos grupos armados que nos encontramos en la zona este de la República Democrática del Congo, entre otras cosas, con una violencia extraordinaria, utilizan la violación de mujeres, niñas y niños como arma de guerra, como forma de también someter a la población. Bien, vinculado también con los recursos naturales, no debemos olvidar dos recursos como puede ser el agua y como puede ser la energía. Supongo que habréis oído que los centros de datos que se necesitan para el desarrollo de inteligencia artificial a día de hoy requieren o consumen una gran cantidad de energía y también consumen agua, ¿de acuerdo? Que es un problema en muchos casos allá donde el centro de datos se construye. Bien, algunas de las empresas que están construyendo centros de datos ya han dicho que por la necesidad que tienen de energía, pues están perfectamente dispuestas a olvidarse de las energías verdes y además a construir en algunos casos pequeñas centrales nucleares, pequeños reactores nucleares, para poder conseguir la energía que necesitan para el buen y correcto funcionamiento de los centros de datos. Primera fase, la minería. Segunda fase, la fabricación.
La fabricación, Estados Unidos ya desde mediados del siglo pasado fomentó mucho la deslocalización de los procesos de fabricación. Deslocalizar significa, yo tengo una empresa que estaba sita en Silicon Valley, estaba fabricando allí, ha generado determinados problemas, a nivel competitivo, a nivel internacional, me resulta más rentable deslocalizar, llevarme esta planta de fabricación a un país de bajo coste laboral y donde todo lo que es la legislación, tanto laboral como medioambiental, sea o inexistente o bien más laxa. Eso ha supuesto que estas empresas en muchos casos han podido ir a China. Ahora que China está mejorando a nivel económico, o ha mejorado a nivel económico, aunque tiene mucha desigualdad, pues estas empresas están volviendo a migrar y están volviendo a irse a otros países donde de nuevo siguen obteniendo una mano de obra barata. Bien, además se produce no solamente deslocalización, sino también subcontratación. Entonces nos encontramos con que quien monta un iPhone no es Apple. Quien monta un iPhone es una empresa que a lo mejor no nos suena, que se llama Foxconn o Pegatron. Entonces, Apple lo que hace es paga a esta empresa porque prácticamente le dé el producto finalizado. Apple sostiene y mantiene la marca, que es al final lo que le permite tener el mayor margen de beneficios. Y las otras empresas tienen también beneficios, pero evidentemente mucho menores respecto a este tipo de productos. Bien, nos encontramos aquí también con trabajadores que tienen largas jornadas de trabajo. En algunos casos han podido tener jornadas de 12 horas. Básicamente terminan, se quieren ir a su lugar, suelen vivir en dormitorios, o era, porque esto está cambiando bastante, era población muy joven, y básicamente lo que querían es ir al dormitorio para poder descansar, para poder estar disponibles el día siguiente, ¿vale? Esto se ha dado mucho, sobre todo en épocas, pues digamos, de gran demanda de este tipo de productos. Bien. Además, la industria electrónica utiliza una gran cantidad de productos químicos. Como utiliza una gran cantidad de productos químicos, muchos de ellos son altamente contaminantes, como por ejemplo los productos conocidos, la familia de productos conocida como PFAS, que son, me olvido de lo que significa, creo que no viene al caso, pero alguno de ellos, por ejemplo, nos sonará porque dentro de esta familia está el teflón, que es lo que utilizamos para que nuestras sartenes sean antiadherentes. Si ahora vamos a comprar una sartén, podemos ver que muchas sartenes, dentro de la información que nos dan de estas sartenes, libre de PFOA. Bien, el PFOA es una sustancia química que se vincula, está probado científicamente, con determinados tipos de cánceres. Está demostrado. Y no solo eso, sino que las empresas 3M y la empresa, bueno, ahora no me acuerdo, 3M, digamos que han sido llevadas a juicio y les ha tocado pagar grandes cantidades de dinero por los perjuicios a la salud que ha causado la fabricación de este tipo de productos. Bien, tercer lugar, los residuos. Nuestros productos electrónicos tienen componentes tóxicos. No se pueden tirar a la basura normal. Si yo veo las etiquetas de un producto electrónico, observaré que viene un cubo de la basura tachado. No lo puedo tirar a la basura. Hay que reciclarlo de forma apropiada. ¿Nos imaginamos cómo reciclamos una buena parte de estos componentes electrónicos? Enviándoselo a países también que de bajo costo, como por ejemplo puede ser algunas zonas de China deprimidas, o como puede ser Ghana, o como puede ser Nigeria, o como pueden ser determinadas zonas de la India o Pakistán. Se supone que para poder reciclar adecuadamente este tipo de productos necesitamos determinado equipo de protección y necesitamos saber cómo hacerlo. Evidentemente, si lo enviamos a Ghana o a Nigeria, ese tipo de circunstancias no se van a dar. Estos componentes que son tóxicos y que pueden contribuir a contaminar suelos, el medio ambiente, aguas, etc., digamos que donde están contaminando es en este tipo de países.
Fijaos que, y con esto acabo la parte correspondiente al ciclo de vida material, fijaos que África, por ejemplo, juega un papel importante en este tipo de tecnologías avanzadas, pero el papel que juega África es como suministradora de recursos minerales y como receptora de los residuos. Y esto que sucede no solamente en el ámbito de la electrónica, sino también en otros ámbitos, digamos que nos debería hacer pensar sobre nuestro estilo de vida, en qué descansa, dónde está, digamos, la base de nuestro estilo de vida, ¿vale? Bien, nos olvidamos ya de la parte material y vamos a entrar en otros efectos o otros impactos de este tipo de tecnologías, ya más vinculado con los algoritmos, con la propia inteligencia artificial, etc. Recordad estos dos elementos principales, el tema de privacidad y el tema de caos epistémico. Vamos con el tema de privacidad. Bien, por ver algunos ejemplos del tema de privacidad, pues lo que voy a hacer es ver aspectos vinculados con teléfonos móviles, el Roomba, digamos este dispositivo, esta maquinita que nos limpia el suelo, los televisores. Vamos a hacer una pequeña referencia a la neurotecnología, a las cámaras de vigilancia y a los efectos que tienen estos aparatos, ¿vale? Y luego iremos a por el tema de caos epistémico con la idea de infoxicación, la idea de Cambridge Analytica, etc. Bien, esta persona que tenemos aquí se llama Malte Spieth. Era un político del Partido Verde alemán. Esta información desde 2012, ahora mismo no sé exactamente cuál sea su situación. Pero esta persona le pidió a su compañía telefónica que le diera toda la información que tenía de él. La hoja Excel que tenéis abajo y que no podéis ver bien, básicamente lo que aparece ahí son las coordenadas latitud y longitud tomada cada cierto tiempo de su teléfono móvil. ¿De acuerdo? Con esta información, Malte Spieth pidió a un periódico que le ayudara a, digamos, pues dar un poco de sentido a todos estos números. Y entonces, la información de Malte Spieth, que es información solo de 6 meses, ¿vale? Que su compañía Deutsche Telekom recogió sencillamente porque el teléfono móvil tiene que conectarse a las torres celulares de los teléfonos, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos recibir llamada estemos donde estemos. Bien, vamos a ver un vídeo del resultado de ese... Perdonad. Bien, esto que vamos a ver aquí, el mapa que tenéis es el mapa de Alemania. Y lo que vamos a ver, se va a mover ese circulito, representa a Malte Spieth, los 6 meses de vida de Malte Spieth, sus movimientos. ¿Qué hizo esos 6 meses? ¿De acuerdo? Esa es información que se puede recoger con la, digamos, o esa información está recogida en esos datos de longitud y latitud recogida de su teléfono móvil. Cuando va rápido es porque va en tren y se está moviendo entre una ciudad y otra. Ay, perdón. Ahí había llegado a Erlangen, donde pasó una noche, luego va a Berlín, va a Múnich, donde pasa una noche, etcétera, etcétera. Es decir, solo por el hecho de llevar el teléfono móvil en el bolsillo, hay una compañía telefónica que puede saber nuestra posición en todo momento. Con lo cual está obteniendo un montón de información de nuestra vida diaria, de nuestra actividad diaria, ¿vale? Bien, con la información que se recoge en nuestro teléfono móvil, se puede elaborar perfiles bastante significativos de cada una de nosotras y de nosotros, bastante significativos. Aquí esta transparencia, esta diapositiva tampoco la veis mucho. Esto está recogido de mi teléfono móvil. Ahí hay varias compañías como Google, como Microsoft, como Amazon, que están continuamente intentando recoger información de mi teléfono móvil, continuamente. Si yo lo puedo ver es porque tengo un pequeño programa que intenta evitar que estas compañías accedan a esa información. Y, digamos, quien ha desarrollado ese programa, pues me indica, estas compañías se caracterizan o son conocidas por intentar recoger información de tu teléfono móvil de ese estilo.
Entre otras cosas, ahí podemos encontrar, pues quieren saber cuál es el identificador de mi teléfono móvil, quieren saber el estado de mi batería, quieren saber una gran cantidad de parámetros. Porque, por ejemplo, si ellos son capaces de saber cuál es el estado de mi batería y yo voy a hacer una compra, si mi batería está baja, ellos saben que a lo mejor me pueden meter más presión a la hora de poner el precio de lo que yo voy a adquirir. ¿Por qué? Porque tengo poca batería y si yo lo quiero comprar, pues a lo mejor tengo prisa por comprarlo antes de que me quede sin batería. Pequeñas cosas como esas. O si detectan que mi teléfono móvil es un teléfono de alta gama, entonces a lo mejor el precio por el cual me ofertan un determinado producto es superior al de otra persona que está intentando comprar que tiene un teléfono móvil de gama más baja, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de este tipo de cuestiones. Bien, este es el Roomba. Supongo que casi todo el mundo lo habrá visto, lo reconoce. Esta es una información del CEO, que es el economista jefe de la compañía que, fabrica el Roomba, y este economista jefe en 2017 dijo: existe todo un ecosistema de cosas y servicios que el hogar inteligente puede ofrecer una vez que se dispone de un mapa detallado de la vivienda que el usuario ha permitido compartir. Es decir, Roomba, para poder funcionar, tiene que hacer un mapa de nuestra casa. Bien, ese mapa se puede compartir. Y si ese mapa se comparte, pues a partir de ahí yo puedo obtener información de esa vivienda. Y a lo mejor de qué determinadas cosas y dónde están tenemos en la vivienda. Amazon intentó comprar esta compañía, no se lo permitieron por la cantidad de información que Roomba adquiría de los domicilios, hasta donde yo sé. Creo que ese fue un poco el motivo principal, o uno de los motivos por el cual no permitieron esa adquisición. Bien, en un manual de Samsung en 2015, Samsung avisaba, son manuales que en muchos casos nosotros no leemos, y avisaba: tengan en cuenta que si sus palabras incluyen información personal u otra información confidencial, dicha información se incluirá entre los datos capturados y transmitidos a un tercero. Como dice Susana Zuboff, nosotros pensamos que estamos utilizando Google para encontrar información, pero es Google, o a mayores de eso, Google está también obteniendo información a través de nuestros hábitos de uso de Internet, etc. Pensamos que estamos en el salón tranquilamente viendo la televisión, pero la compañía de la televisión está viendo cuánto tiempo paso delante del televisor, qué programas veo, en qué momentos, etcétera, etcétera. Pensamos que estamos utilizando las redes sociales, pero las redes sociales están capturando una gran cantidad de información a nivel personal nuestro. Y lo mismo que la inteligencia artificial. Pensamos que estamos utilizando inteligencia artificial, pero en muchos casos la estamos entrenando y además estamos dando mucha información a las compañías que son las propietarias de la inteligencia artificial. Bien, esto es información privada. Es decir, ya en mi casa yo ya no estoy solo. En mi casa hay muchos oídos y muchos ojos que están extrayendo información de lo que nosotros hacemos en nuestra vida privada, en nuestro santuario de privacidad, ¿vale? Por así decir. Pero aquí no acaba la cosa. Ahora mismo, un elemento que da un salto, que es un grado más, y en las que las empresas están muy interesadas, es en nuestro cerebro. Ahí tenemos Neuralink, empresa de Elon Musk, muy interesada en poder acceder a la información de nuestro cerebro e incluso, como sucede ya con animales, con ratones, con pruebas, poder modificar la conducta. ¿De acuerdo? Hay un neurocientífico español muy famoso, tiene varios libros, yo creo que está promocionando uno de ellos ahora, en un artículo en el periódico, creo que fue El País, comentó: cuando fuimos conscientes de que éramos capaces de manipular lo que hace un ratón actuando sobre su cerebro, una noche lo pasó muy mal. Dice, porque lo mismo que estamos haciendo con un ratón, más adelante se puede hacer con las personas. Entonces, a partir de ahí, además de trabajar en su ámbito científico de investigación, se ha dedicado a promocionar lo que se denominan los neuroderechos. Estas tecnologías son extraordinariamente buenas desde un punto de vista médico, pero tenemos un problema, y es que también en el futuro pueden ser muy peligrosas desde el punto de vista de lo que pueda ser la manipulación de las personas. Bien, este es un artículo de The New York Times hablando de este tipo de cuestiones. La UNESCO, también muy preocupada por este tema, hace poco ha sacado un marco normativo sobre la ética
de la neurotecnología, que en principio era una recomendación que iba a entrar en vigor el pasado 12 de noviembre. Es decir, esto es algo muy reciente, ¿vale? Y ya no solamente Neuralink con Elon Musk. Aquí tenemos también a Sam Altman, que es el propietario de OpenAI, una de las principales, digamos, la empresa que digamos, conocemos su inteligencia artificial, que es ChatGPT, pues también digamos que ha participado en la creación de digamos, otra empresa dedicada al tema de la neurotecnología, ¿vale? Y para competir, en este caso, con Neuralink. Su empresa se llama Merge Labs. Merge significa mezclar. Y aquí la mezcla que estamos hablando es de las tecnologías digitales con nuestro cerebro, ¿vale? Esa es la idea de esa mezcla. Bien, perdonad. Vamos a ver un vídeo ahora de... cada vez podemos ver más cámaras en nuestras ciudades. Cada vez se está extendiendo muchísimo el tema de las cámaras. Vamos a ver un ejemplo de una empresa que se llama Briefcan, que ha desarrollado bueno, pues esta tecnología, inteligencia artificial, para de lo que se extrae de la cámara o lo que la cámara graba para extraer información. Y vamos a ver, este es un vídeo promocional, no es real, esto es promocional, pero no es real, pero perfectamente podría serlo, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar el vídeo y os voy a explicar un poquito qué es lo que qué información nos están dando. Disculpad. Aquí dice, identificar una casa de venta de drogas. Tiene muchos vídeos. Vale. Aquí estamos viendo una escena en la que parece que hay muchos coches, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Lo que nos está mostrando es comprimido, y por eso se llama vídeo sinopsis, comprimido el paso de esos coches que en realidad han pasado por esa calle, pero en distintos momentos del día. Cada coche, no lo veis porque digamos no es claro y además estáis un poco lejos, pero cada coche lleva una pequeña etiqueta y esa etiqueta es a la hora del día en que han pasado por esa calle. Pero a nosotros nos presentan la forma comprimida para que si yo estoy buscando un coche determinado, en vez de tener que ver el vídeo de a lo mejor 12 horas o 24 horas, a mí me lo presentan en 15 minutos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto me es mucho más fácil identificar ese coche o esa persona. Seguimos. Ahora el programa queremos que filtre por personas. Ha desaparecido de la escena todos los coches. Lo único que nos quedan son las personas, ¿vale? Mapa de actividad de las personas, es decir, por dónde caminan más en la calle. Ahí tenemos zonas calientes y zonas frías, ¿de acuerdo? Pues se mueve más por las aceras. Lo mismo, pero en qué domicilios hay más actividad. Con lo cual, si nos fijamos, en esta casa hay más actividad que en otras, ¿correcto? Aquí podemos ver la ruta de muchas personas y de nuevo podemos ver que hay muchas rutas que van hacia esa casa. Pues nos interesamos por esa casa y ahora quiero ver todas las personas que van a esa casa y solo las personas que van a esa casa. La señalamos, la marcamos. Todas esas personas que aparecen en escena son personas que van dirigidas a esa casa, todas. Y tenemos la hora en la que han aparecido, etc. Y ahora nos interesa una persona en concreto, la persona que lleva la mochila amarilla al fondo. La señalamos. Y este es el vídeo real de esa persona yendo a esa casa particular. Bien, el vídeo termina diciendo,
casa de venta de droga identificada, ahora lo único que necesitamos es una orden judicial para intervenir, ¿vale? Estas son capacidades de inteligencia artificial, en este caso utilizada con las cámaras de vigilancia. Un artículo que ha aparecido en julio de 2025 en la revista Nature, que es una de las revistas más importantes a nivel científico, sobre el ámbito de la visión o de las cámaras de vigilancia, dice: la visión por ordenador, la investigación de la visión por ordenador potencia las tecnologías de vigilancia. Es decir, un porcentaje muy alto de los artículos de investigación de este ámbito científico, de este ámbito tecnológico, están relacionadas con la vigilancia, ¿vale? Lo cual me parece que es bastante significativo. Bien, voy un poco justo de tiempo. Bien, y todo esto, es decir, todo el tema de que cada vez tienen más información nuestra, que distintas tecnologías pues de alguna forma invaden ámbitos muy privados nuestros. ¿Y eso qué efecto puede tener? Hay mucha gente que dice: a mí no me importa, porque yo no tengo nada que esconder. ¿De acuerdo? Mucha gente dice eso. Bueno, es cierto, a lo mejor tú no tienes nada que esconder, otras personas sí pueden tener algo que esconder. Es mi vida privada, yo no quiero que se haga pública. Pero es que además puedo tener serios problemas si yo tengo determinada forma de pensar, si yo pertenezco a una determinada etnia o raza, si yo pienso o a nivel de sexo o género tengo una determinada tendencia, puedo tener determinados problemas. Por ejemplo, Israel utiliza mucho estas tecnologías digitales para el control de las franjas de Palestina. Tienen una gran cantidad de tecnologías, de cámaras, utiliza inteligencia artificial, desarrolla programas y los prueba con la población palestina. Ellos, por ejemplo, dicen, cuando venden estos productos, estos algoritmos, estos programas, estas tecnologías, ellos lo venden con esas dos marcas: probado en combate o probado en terreno. Y probado en terreno se refiere a probado en los territorios ocupados de Palestina, ¿vale? Entonces, bueno, es un buen ámbito, es decir, yo puedo probar en este contexto porque evidentemente yo tengo intención de controlar a la población palestina que se puede mover en determinadas zonas de Israel. Bien, un informe de Amnistía Internacional lo que nos dice es que una filtración masiva de datos revela que la empresa israelí que desarrolla NSO desarrolló el programa que se llama Pegasus y, aunque nos lo venden con el tema de la seguridad frente a amenazas terroristas, etcétera, fundamentalmente se ha dedicado para controlar a activistas, periodistas y determinadas figuras políticas a nivel mundial. China ha desarrollado lo que se conoce como el sistema de crédito social. El sistema de crédito social significa que todas las personas tienen una puntuación desde un punto de vista del crédito social. En función de tu puntuación, pues se te permite hacer determinadas cosas. Por ejemplo, si tienes una puntuación muy alta, eres una persona digna de crédito, es lo que dice el crédito social, eres persona digna de crédito y a lo mejor tú puedes pedir un préstamo o tú puedes comprar algo sin tener que dejar una señal. O tú puedes comprar o matricular a tus hijos en los colegios más prestigiosos del país. Sin embargo, si tu crédito es bajo, pues entonces empiezas a tener ciertos problemas, ciertos obstáculos. Y en algunos casos, digamos que desde un punto de vista social, puedes tener realmente serios problemas. Porque claro, si tú te relacionas con gente que tiene puntuación baja, eso a ti te puede también bajar tu puntuación, ¿vale? Por ejemplo. Utiliza estos sistemas, China, por ejemplo, para controlar a una etnia que se llama la etnia uigur, ¿vale? Pues porque son musulmanes, los quieren controlar y a muchos de ellos los han recluido en un campo de reeducación, como llaman en China, pues prácticamente tener una cárcel con estas personas. Bien, y algo que es muy reciente, esto es de un artículo de hoy en el periódico El Español. Así funciona Élite, un programa desarrollado por la empresa Palantir en Estados Unidos. El título del artículo dice: es el Google Maps secreto que usa ICE en Estados Unidos para localizar, encarcelar y deportar a inmigrantes. Es decir, estas tecnologías que obtienen información de las personas en sus ámbitos privados, en sus domicilios, se está utilizando para saber dónde se puede esconder, o no porque se esconda. Lo que está sucediendo es que muchos latinos en estos momentos tienen miedo de salir a la calle en determinados estados,
o en determinadas ciudades tienen miedo de salir a la calle porque perfectamente si les pillan les pueden deportar. Entonces se quedan en su casa. Claro, si se quedan en su casa, el ICE tiene problemas. Pero si tenemos estas tecnologías que de alguna forma me pueden indicar dónde pueden estar recluidos en casa, con otra información que también salió ayer, y es que parece ser que el ICE no va a necesitar una orden judicial para poder entrar en un domicilio, pues lo tienen perfecto, gracias a estas tecnologías, para poder localizar a estas personas que quieren deportar. Entonces, yo estaba utilizando estas tecnologías sin ningún tipo de problema, no tengo nada que esconder, pero ha cambiado todo el contexto político y ahora sí que tengo algo que esconder, que por ser latino, a pesar de que yo llevo un tiempo aquí, incluso tengo una posición regulada, me pueden deportar a mi país de origen, ¿vale? Por ejemplo. Bien, por último, y para ir acabando, disculpad que vaya un poco rápido, son temas que me parecen muy importantes y me parece necesario comentar. Luego en el turno de preguntas o de debate, pues si hay alguna cuestión, pues podemos profundizar más en ella. Por último, la idea de caos epistémicos. Todos somos conscientes de los problemas que existen ahora mismo con lo que se denominan los bulos, con los deepfakes, etcétera, etcétera. Esto es lo que Susana Zuboff llama caos epistémico. Por decirlo así claramente, la importancia del caos epistémico, la importancia de los bulos, la importancia de las mentiras, la importancia de que la inteligencia artificial sea capaz de generar vídeos y audios que en muchos casos a lo mejor son casi indistinguibles, no totalmente indistinguibles de la realidad, y que por lo tanto ya no tengamos claro qué puede ser cierto y qué puede no ser cierto. Esto es un ataque, o digamos que es un problema muy serio desde el punto de vista de la democracia. Porque si no somos capaces de distinguir qué es cierto y qué no es cierto, si no somos capaces de confiar en nuestras instituciones, porque de repente vemos un vídeo que ha sido hecho por alguien, por alguna organización, que lo que quiere es generar problemas y no somos capaces de ver si es realidad o no, nuestra confianza en nuestras instituciones se puede venir abajo. Y eso está sirviendo para que nuestras democracias en estos momentos se puedan encontrar en serios problemas, ¿vale? A nivel mundial, el número de personas que viven bajo democracias está disminuyendo de forma alarmante a nivel mundial, ¿vale? Bien, los dos ejemplos que yo os voy a poner aquí de este aspecto del caos epistémico son uno, es del 2016, una organización rusa que fue capaz de enfrentar a dos grupos en Estados Unidos y lo hizo desde Rusia. Genera dos páginas web. La primera vinculada con musulmanes. La segunda vinculada con un grupo secesionista de Texas, ¿vale? Bien, la página del grupo secesionista cuenta con aproximadamente unos 250.000 seguidores. La página del grupo musulmán cuenta con unos 350.000. Lo que hace es influir en esas páginas web, la de un grupo y la de otro, para intentar no porque lo consiguió, reunirlos a los dos en un centro, en este caso el Centro Islámico de Houston, cada grupo sin saber que el otro también estaba convocado al mismo sitio. El grupo de Texas, evidentemente, antimusulmán, ¿vale? Entonces, no llegaron a las manos, pero sí que, según informa la policía, sí que hubo enfrentamiento entre los dos grupos. Lo que buscaba el grupo que se llamaba IRA, el grupo ruso, generar problemas, generar sensación de caos, generar disturbios. Y lo hizo utilizando la página de Facebook de estos grupos desde San Petersburgo, desde Rusia, ¿de acuerdo? Cosas que se pueden hacer. A día de hoy hay muchos países intentando interferir en otros países. Bien, digamos, dentro de este caos epistémico nos encontramos con, a día de hoy hay determinadas influencers, personas que pueden llegar a tener muchos más seguidores que los que podemos encontrar seguidores de periódicos. Es decir, un periódico a lo mejor puede tener 450.000 suscriptores, más luego los que lean. Pero es que podemos tener influencers que pueden tener millones de seguidores. Estas personas pueden transmitir cualquier mensaje a todos sus seguidores sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bien, por último,
lo que se denominó el escándalo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue, porque si no recuerdo mal, por el escándalo, digamos que cerró, o era propiedad de Robert Mercer y Steve Bannon. Steve Bannon en estos momentos es un promotor de las ideas de extrema derecha, ¿vale? Y que viaja por el mundo promoviendo este tipo de ideas. Bien, Cambridge Analytica está vinculado, el escándalo de Cambridge Analytica está vinculado con la posibilidad de que esta empresa influyera en dos eventos importantes. En primer lugar, en la votación del Brexit de Inglaterra, de Reino Unido respecto a Europa, y segundo, en la primera votación o las primeras elecciones que ganó Donald Trump, ¿vale? Hasta donde yo he leído, no está claro que tuviera éxito o dejara de tener éxito. Que influyó, creo que eso está fuera de toda duda, o por lo menos que intentó influir, está fuera de toda duda. Si realmente la intervención de esta empresa fue decisiva para que Reino Unido se separara de la Unión Europea y para que saliera Donald Trump, eso es algo que yo no lo puedo confirmar. No he leído nada, ningún artículo, ninguna noticia, etcétera, que me lo haya confirmado. Pero en principio lo que es claro es que digamos que se produjo ese intento de influir. Bien, para acabar ya, desde un punto de vista de la Iglesia, con todo el tema de inteligencia artificial, es un tema que yo creo preocupa mucho al actual Papa. Si no estoy confundido, esperamos una encíclica nueva del Papa y parece que al menos parte de esa encíclica va a estar vinculada con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que seamos críticos y que seamos conscientes de la influencia que la inteligencia artificial está teniendo a día de hoy en nuestras sociedades. Previo a esto, hay una nota doctrinal, digamos, del Vaticano, que se titula Antiqua et Nova, donde ya habla, digamos, o de alguna forma esta nota doctrinal enfoca en cara cuál puede ser este impacto y que la necesidad que tenemos de, pues de alguna forma tener en cuenta la inteligencia artificial. Destaco algunas ideas de esta nota. En primer lugar, tratando de ser siempre viendo los aspectos positivos y también los problemas que puede haber detrás de este tipo de tecnologías, pues una de las cosas a las que alienta la nota es a que se respete la dignidad humana y que se promueva el desarrollo integral tanto de las personas como de las comunidades y de la sociedad. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, esta nueva tecnología está siendo disruptiva, está teniendo una influencia muy significativa en la sociedad. Es muy importante que en el desarrollo de esta tecnología, en el uso de esta tecnología, se sea consciente y tengamos en cuenta la dignidad humana y ese desarrollo integral de todas y cada una de las personas a nivel mundial. Y hay muchos elementos que yo creo que atina mucho a la hora de ver los posibles problemas o problemas que ya se están generando con la inteligencia artificial. Aquí os destaco solo alguno de ellos, ¿no?, que queda recogido en esta nota. Por ejemplo, lo que dice es que los datos disponibles a día de hoy es que estas tecnologías, la inteligencia artificial, está contribuyendo a aumentar las desigualdades en el mundo. Son tecnologías que están concentradas en muy pocas manos, en muy pocas empresas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ellas son las que tienen el poder, tienen la capacidad de aprender y la capacidad de ocultar información al resto de las comunidades o de la comunidad o de la población. No se puede supervisar, o sea, no tenemos claro los resultados, o cuando yo consulto algo de inteligencia artificial no está claro por qué ha generado determinado tipo de información. Son cajas cerradas, son cajas negras, ¿vale? Entonces, de alguna forma se está pidiendo, no, necesitamos ser capaces de analizar cuál ha sido el proceso lógico que ha llevado a este tipo de resultados. Y por último, pues como hemos comentado aquí, y por eso he puesto este aspecto, mucha preocupación por las noticias falsas, por los deepfakes, ¿vale? Porque esos deepfakes, esas noticias falsas, esos bulos, están contribuyendo a la polarización, están contribuyendo también a, digamos, muchos de los problemas que están apareciendo en la sociedad. Por último, recientemente, en una audiencia con los participantes en la conferencia Inteligencia Artificial y Cuidado de la Casa Común,
El Papa, León XIV, lanza esta pregunta que yo la dejo en el aire. ¿Cómo podemos garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial, y yo añado, y otros, el resto de tecnologías digitales, sirva verdaderamente al bien común y no se utilice únicamente para acumular riqueza y poder en manos de unos pocos? Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues ahora vamos a tener debate, unas preguntas. Quienes quieran intervenir, moderadas precisamente por José Manuel Herreros, y que le ruego que suba. Y mientras sube, decir que parece que estamos en un mundo de ciencia ficción. Así que gracias a Fe y Justicia. Gracias también porque esto es por la paz y la justicia. Por eso porque se ha centrado en la paz y la justicia. Y ahí tenía el paz y justicia. Y yo digo, es fe y justicia. Tendrán más oportunidades, si así lo desea, Tom. Gracias, porque es un servicio lo que has hecho, y por lo menos a mí me ha encantado por el profesor escuchar la pedagogía y la claridad con la que ha desarrollado esta intervención. Y me recordaba pues un poco a Mario Benedetti cuando dice: cuando ya teníamos todas las respuestas, creíamos, nos cambiaron las preguntas, mira por cuánto. Yo casi me bajo. Tranquilo, no, deja Tom, venga. Tenemos Tom, todavía 10 minutillos, un cuarto de hora, ven, ¿no? Tom, Hasta ven. las 8, y sí que podemos generar, la verdad. Es que has hecho la pregunta al final, que era la pregunta que teníamos que hacernos. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí. Si la propia inteligencia artificial puede ayudarnos a regular la propia inteligencia artificial. Yo creo que hay dos principios éticos que has invocado: el principio del bien común, que yo creo que es básico, ¿no? Tiene que servir para todos y no para unos pocos, ¿no? Y el otro principio de la verdad o de la posverdad, en la que nos encontramos, que al final, pues, el relativismo nos hace situarnos en un plano muy inestable, ¿no? Estamos en una incertidumbre total viviendo, ¿no? Entonces yo te quería un poco preguntar eso, cómo éticamente podemos entrar un poco en regular lo que parece a simple vista irregulable, incontrolable. ¿Qué principios éticos podríamos, en nuestros pequeños niveles, en nuestros pequeños mundos donde nos encontramos, empezar a ver la inteligencia artificial y toda la tecnología, como tú has explicado, de forma crítica, de una forma crítica? Y luego también, otra cosita, se me había ocurrido, yo no sé si lo de las... antes había un servicio de inteligencia siempre en todos los sitios, y hay un servicio de inteligencia en nuestro país. Yo he oído por ahí que la empresa española, diríamos, de mayor desarrollo de la inteligencia es el Indra, tira por ahí, ¿no? E incluso se ha oído que va a hacer ciertas inversiones tecnológicas en Castilla y León, ¿no? Si quieres, o si sabes, o tienes conocimiento algo técnico de cómo va esa cosa, pues decirnos. Con estas dos cosinas abrimos el debate para que alguien de ustedes, si quiere preguntar algo, quiere aclarar algo, quiere discutir algo, que todo es discutible, pues ahí estamos. Escuchamos primero vuestras cosas y luego respondes como tú quieras. Sí. Personalmente creo que la inteligencia artificial
Si Santiago, si quieres un poco responder, sí. Sí, bueno, varias cosas. Aunque quizás los voy a mezclar porque tienen un punto de relación, ¿no? Algunas cosas que has comentado. Lo de Indra no conozco, entonces como no conozco, directamente no puedo responderte a esta pregunta. Aspectos éticos y luego lo que acaba de comentar, el tema de la neutralidad de las tecnologías. Al menos hasta donde, digamos que relacionado con mi investigación, las tecnologías no son neutrales, no hay ninguna tecnología que sea neutral. Todas las tecnologías se desarrollan con una intención. Esa intención puede ser positiva, menos positiva. Cuando yo fabrico un tanque, ese tanque no es neutral, no depende de su uso. Lo podré usar o no. Cuando yo fabrico una bala, esa bala no es neutral. La podré utilizar para jugar o cualquier tipo de historia, pero no es neutral. La relación entre la tecnología y sociedad es una relación de la tecnología contribuye a moldear la sociedad y la sociedad contribuye a moldear la tecnología. Los intereses, la forma de pensar que tenemos nosotros en nuestra sociedad, nuestra cultura, en definitiva, marca el que una tecnología se desarrolle de una determinada forma o no, o se desarrolle de otra determinada forma. No podemos hablar ni de determinismo tecnológico ni de determinismo social. Ninguno de los dos existe, porque efectivamente yo puedo diseñar una tecnología con unos objetivos, pero a medida que esa tecnología se va utilizando, el objetivo inicial con el cual fue diseñada se puede ir diluyendo y aparecen otros usos, otros objetivos, etcétera, etcétera. Eso está claro, es decir, no hay nada que lo pueda cerrar. Pero todas las tecnologías tienen por detrás un grupo humano, una empresa, unos investigadores que van buscando algo con esa tecnología. Por lo tanto, no hay neutralidad en ningún momento. Siempre hay un motivo. Las empresas que desarrollan la tecnología artificial, la inteligencia artificial y todas las tecnologías digitales, entran en el mismo ámbito. Es decir, sí van buscando algo. Por ejemplo, Palantir, uno de los fundadores de Palantir, que es Peter Thiel, lo tiene muy claro. Él busca con su empresa conseguir un monopolio, porque su filosofía es que competir es de perdedores. Esa es la filosofía que tiene. Y entonces, bueno, intenta desarrollar sus tecnologías con esa, esa filosofía por detrás. La filosofía que tenía Mark Zuckerberg desarrollando Facebook es rompe cosas y muévete rápido. Evidentemente eso hace que a la hora de desarrollar lo que pueda ser, por ejemplo, Facebook, la red social, pues a lo mejor esté diseñada con menos protecciones que si a mí me parece que yo puedo generar un impacto social importante y quiero contribuir o quiero desarrollar esa tecnología con más protecciones, digamos, a nivel de su interacción y de los posibles problemas que puede causar en la sociedad, ¿vale? Eso, por ejemplo, es algo que yo no he comentado en la charla, ¿no? Pero que en principio a lo mejor habéis oído hablar de ello o que es algo también importante. La cantidad de vídeos y de información que en Internet, tremendamente problemáticos, tremendamente violentos, tremendamente, eso requiere o hace que en algunas empresas necesiten moderadores para eliminar esos vídeos. Bien, esos moderadores, en muchos casos, por cómo trabajan para la empresa, bueno, pues son personas que tienen problemas psicológicos muy elevados, muy grandes. Cuando la empresa de Facebook, la empresa de Zuckerberg, Facebook, o Meta en estos momentos, le dan pautas a los moderadores de qué es lo que tienen que buscar, pues es, por ejemplo, no, tú un vídeo lo tienes que ver hasta el final, porque yo tengo que ver si aparece desnudez o aparece solo violencia. El vídeo es brutal, y entonces el moderador lo tiene que ver. Si más adelante ese vídeo vuelve, porque en Internet vuelve continuamente, pues se tiene que volver a ver el vídeo. Y además tiene muy poquito tiempo a veces de descanso entre un vídeo y otro, ¿vale? Entonces, hay una buena parte que es del modo de funcionar de la empresa de Facebook, de Mark Zuckerberg, que determina cómo se desarrolla esa tecnología. Entonces, desde mi punto de vista, en ningún momento son neutrales. Sí que es cierto que hay aspectos, como he comentado, que efectivamente yo con un cuchillo lo puedo utilizar de una forma u otra. Pero eso no quita para que cuando diseñemos determinado tipo de tecnologías
por detrás hay determinado tipo de intereses. ¿Quién puede acceder, quién no puede acceder, etcétera, etcétera? Sí, ¿vale? cuando me refería a la de neutralidad, lo que dice usted, el tanque, esto lo pone en el aspecto negativo como el ataque, y yo digo, y un tanque también es para defender, ¿sabes? Porque Sí. eso depende del aspecto que quiera. Y sobre la competencia que decía el hombre este de quedarse y todo eso, bueno, es lo lógico. Vivimos en un mundo capitalista. Mercedes quiere ser la mejor, quiere acabar con la competencia de los otras ramas de los vehículos, pero esa misma propia competencia es la que ayuda a que todos ascendamos tecnológicamente. Es decir, yo no creo que nadie se vaya a quedar con la tecnología de la IA, sino que habrá lo mismo que hay una Mercedes, una Volkswagen, una Renault y todo esto, compitiendo y cada vez mejorando más el sistema. Yo no creo, no lo veo así como lo ve usted. Ok, vale. Con respecto a temas éticos, solo por comentar, digamos que yo estoy en la misma línea que dice Shoshana Zuboff, con dos ideas. No sé si alguna ya a lo mejor me la has oído. La primera es que estas tecnologías, hay hechos muy positivos que a nivel médico, yo por ejemplo hemos podido ver en televisión una persona que ha sufrido o que sufre la enfermedad de ELA y que gracias a la tecnología inteligencia artificial es capaz de hablar con su propia voz. Y él ha comentado que el hecho de poderse escuchar con su propia voz pues ha sido algo muy, muy importante, ¿no? Y dice, bueno, pues esto es extraordinario. Bien, la cuestión es, a pesar de todos estos aspectos positivos que estas tecnologías pueden tener, si por otro lado estas tecnologías están contribuyendo a que nuestras sociedades se derrumben, es que no vamos a poder disfrutar de ellas. Esta idea no es mía, esta idea es de Isaac Raskin, que fue fue la persona que diseñó el scroll infinito. Es decir, ahora cuando estamos en Instagram o otras páginas, o incluso en YouTube, yo finalizo de ver un vídeo en YouTube y enseguida me aparece otro. O yo estoy en Instagram y yo voy subiendo las imágenes para arriba y aquello no acaba y me siguen apareciendo imágenes. Esta es la persona que trabajó también para Facebook y ahora está en otro tipo de organización alertando de, digamos, estas tecnologías, el problema de atención que está generando. Ellos hablan más, en vez de capitalismo de vigilancia, ellos hablan más de los problemas de la economía de la atención. Es decir, estas tecnologías cada vez están absorbiendo más nuestra atención. Cada vez las personas están pasando más tiempo delante de las pantallas. El filósofo Javier Echeverría habla del tercer entorno. Primer entorno, el entorno de natural biología. Segundo, el entorno de las ciudades. Tercero, el entorno de las redes sociales y de las pantallas. Cada vez más hay más personas o hay personas que pasan cada vez más tiempo, pues en vez de relacionarse con otras personas cara a cara, delante de televisores, delante de teléfono móvil, delante de ordenadores, etcétera, etcétera. Entonces, primera cuestión importante. Si tenemos tecnologías que son extraordinarias, como dicen otro compañero de Isaac Raskin, tecnologías dignas de dioses, pero con estas mismas tecnologías se derrumban nuestras sociedades, de nada nos sirven esas tecnologías dignas de dioses. Primera cuestión. La otra cuestión es, y ahí es donde yo tomo la idea de Shoshana Zuboff y estoy de acuerdo con ella, es que en la base de estas tecnologías está el tema de la privacidad, está el tema de acceder a, digamos, nuestros aspectos más íntimos. Y eso es así. Entonces, intentar modificar las tecnologías pasa porque se deje de acceder a, digamos, esta parte privada. Pero es que si se deja de acceder a esa parte privada, evidentemente el desarrollo y la propia evolución de las tecnologías no sería la que hoy tendríamos, que quizás es un poco de lo que hay que hacer, es decir, sigamos con estas tecnologías, pero evidentemente con menos datos. Significará que a lo mejor avanzamos más lentos, significará que a lo mejor hay determinada información que no vamos a poder tener en determinados momentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero a mí sí que me parece que por ahí van los tiros. En esta misma línea tenemos el ámbito de regulación. La Unión Europea es la zona del mundo que ha intentado, digamos, por delante de otras zonas del mundo, regular la inteligencia artificial. Bien, esta regulación está sufriendo problemas posiblemente por más ámbitos, pero al menos desde dos ámbitos. En primer lugar, desde las propias
empresas de Silicon Valley y el propio gobierno de Estados Unidos, que está forzando para que en la medida posible bajemos esta regulación o eliminemos estas regulaciones. Eso en primer lugar. La propia Unión Europea ha puesto en marcha ya un programa que se llama Programa Omnibus porque las propias empresas europeas dicen que están teniendo dificultades para poder competir a nivel mundial por la regulación europea. Entonces, las propias empresas o la propia Unión Europea está rebajando los estándares de la regulación de este tipo de tecnologías. Rebajar los estándares de este tipo de tecnologías, aunque hay aquí esta discrepancia, supone inmediatamente que nos quedamos desamparados en parte ante estas empresas, porque las empresas son las que tienen el poder. Hay una asimetría fundamental entre lo que las empresas pueden saber de nosotros y lo que nosotros podemos saber de estas empresas. El control que las empresas pueden tener sobre nosotros y cómo nosotros podemos controlar a esas empresas. Y esa asimetría es también fundamental. Se nos va el tiempo. Agustín, ¿querías hacer una pregunta? ¿Sí? 5 minutos, vale. Bueno, pues nada, simplemente, bueno, lo que está claro es que la inteligencia artificial per se no es mala, es el uso de la inteligencia artificial lo que puede llegar a ser malo, porque la inteligencia artificial efectivamente nos puede ayudar a una intervención quirúrgica, pero sin embargo pues se utiliza para la guerra, ¿no? Por esos drones que disparan y matan, ¿no? Entonces quizás lo importante es la regulación, ¿no? Y por ejemplo en Europa se está haciendo algo con la regulación, hay una directiva europea de ciberseguridad, hay un reglamento europeo de inteligencia artificial que se tiene que desarrollar. El problema quizás es que no se hace una regulación a nivel mundial, ¿no? Y efectivamente hay esos paraísos, China, en donde van por su parte, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Ponerle coto a esas grandes tecnológicas, Google, Apple, Microsoft, que son las que tienen esa tiranía digital, que nos someten a todos, ¿no? Uh-huh. La regulación es muy difícil. O sea, dos cosillas. O sea, digamos que compartes la opinión de la otra persona que ha intervenido de que las tecnologías dependen de su uso y por lo tanto son neutrales. Yo vuelvo a insistir en que no son neutrales las tecnologías, ¿de acuerdo? Mi investigación, lo que está publicado a nivel de artículos es que la tecnología no es neutral. Entonces, no solamente depende del uso. Sí es cierto que hay aspectos que depende, tú puedes hacer un mejor o peor uso que ello, pero las tecnologías no permiten hacer cualquier cosa y yo puedo habilitar o inhabilitar a la tecnología para que haga o no haga según qué cosas. Pongámoslo, por ejemplo, en China. En China, las tecnologías, lo que puede ser la inteligencia artificial, no permite criticar al gobierno chino. Punto. Claro, nosotros podemos decir, claro, pero es que los chinos son los chinos. Ya, pero es que las empresas, grandes empresas de las tecnologías son las grandes empresas de las tecnologías. Y entonces hay cosas que a lo mejor dices, yo mira, en mi núcleo de la inteligencia artificial hay determinadas cosas que no van a salir. ¿Por qué? Porque soy yo el que lo he diseñado, porque esto no me conviene a mí y por lo tanto esto no va a salir. Entonces, ya no depende solo del uso que yo haga de la inteligencia artificial o no haga de esa inteligencia artificial, sino que hay alguien que tiene el poder y la capacidad de, y otros que no tenemos ese poder y esa capacidad. ¿Por qué no tenemos ese poder en Europa? Por las regulaciones, como ha dicho el señor. Nos ha dejado sin la industria del automóvil, invadidos por los chinos, a causa de las regulaciones. ¿Por qué protestan los agricultores con los tratados del Mercosur? Porque las regulaciones que exigen a nuestros agricultores y ganaderos no las van a cumplir en el Mercosur. Pues es lo mismo. ¿Por qué dejamos que las inteligencias artificiales están dominadas por Estados Unidos y China, siendo Europa una potencia? Porque hemos regulado tanto el mercado que nadie quiere invertir. O sea, a nivel de inteligencia artificial, todavía no podemos decir que la regulación que ha habido en Europa que prácticamente no ha entrado en... No podemos decir... Bien, pero no podemos... Bueno, yo creo que podríamos estar hasta el infinito, Sí, porque esto provoca un debate sobre la bondad y la maldad de todo esto. Podríamos seguir más.
pero hay otra cosa y nos insisten en que tenemos que acabar. Entonces, gracias. Muchísimas gracias por vuestra presencia y atención. Seguiremos.